mucho orgullo. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Para quienes no me conocen, yo soy la doctora Celeste Cecilia Urania Jun, yo soy de Perú, pero actualmente vivo y resido en Brasil. Hago mis estudios, actualmente soy alumna de doctorado en la Universidad de Guarulhos, en Sao Paulo, Brasil, y muy a lo largo de los 4 o 5 años que ya soy egresada y de las diversas cursos que he tomado, creo que lo más importante para mí es que soy coordinadora internacional brasilera en Perú acerca de lo que viene a ser el empoderamiento femenino, que es lo que nosotros buscamos a diario en esta nueva fase que nosotros vivimos en Perú, ¿no? Empoderar a las mujeres, hacer la lucha constante para que las mujeres puedan empoderarse cada vez más. El día de hoy traje para ustedes la utilización de implantes cortos, que tiene algún estudio de cerca de 30 años, realmente, hablando si realmente los implantes cortos vienen a ser una alternativa importante para la rehabilitación de los implantes en sí. Cuando nosotros hablamos de implantes cortos o cuando hablamos, por ejemplo, de implantes en manera general, nosotros sabemos realmente que los implantes hoy en día ya están comprobados su supervivencia o su sobrevida al transcurso de los años y realmente se sabe que es un tratamiento efectivo en la rehabilitación de los pacientes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los pacientes, cada caso es un caso. Cada paciente es un caso clínico totalmente diferente y nosotros tenemos que rehabilitar a ese paciente. Y para nosotros poder hacer colocación de implantes, nosotros tenemos que estar ligados, por ejemplo, a diferentes cirugías externas, como por ejemplo levantamiento de seno maxilar, lo que viene a ser regeneración ósea guiada, injertos en bloco, lateralización del nervio inferior. Por ejemplo, en el video estamos haciendo lo que viene a ser un levantamiento de seno maxilar. Entonces, realmente el paciente se ve obligado a pasar por este tipo de tratamientos. En caso, cuando nosotros, por ejemplo, estamos ya teniendo limitaciones. Cuando uno pasa por ese tipo de tratamientos, el paciente puede tener limitaciones en cuanto al gano de volumen óseo, porque nosotros vamos a poder colocar injertos o no, aceptación del sitio donador también, que eso va a importar muchísimo para el paciente, la morbidad, duración y costo del tratamiento también. Y sin duda alguna, uno de los factores principales también es el paciente, que el paciente tenga que aceptar por ese tipo de abordaje que yo ya presenté para ustedes. Y ahí viene realmente lo que viene a ser los implantes cortos. Los implantes cortos vienen a ser una nueva técnica de lo que vienen a ser los implantes cortos para poder ser considerados una alternativa para la rehabilitación. O sea, los implantes cortos van a tener, de una manera, van a ser mucho más simples, mucho más eficaces y ellos de alguna manera también van a ayudar mucho más como siendo opción de tratamiento para el paciente, como también haciendo una opción de tratamiento para nosotros como cirujanos dentistas. ¿Y qué es lo que pasa? Yo tuve la oportunidad de poder hacer un trabajo, tengo un artículo publicado acerca de implantes cortos donde nosotros evaluamos los diferentes artículos y realmente hoy en día no se puede dar una definición de qué tamaño es el implante corto. Actualmente existen tamaños de implantes cortos desde 4, desde 6, desde 7 milímetros hasta 13 milímetros, pero realmente hoy no existe un complemento indicando realmente ese es el tamaño de implante corto que existe en toda la literatura que nosotros vamos buscando. Por ejemplo, estos son unos implantes Vicon, que son los implantes muchísimos más conocidos, implantes que tienen muchísimos años acerca del formato de ellos. ¿Por qué? Porque son implantes de 6 milímetros, de 5 milímetros, que realmente son implantes extra cortos. Y hoy en día en el mercado internacional, por ejemplo, los implantes Straumann ya son implantes de 4 milímetros. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las ventajas de los implantes cortos? Primero, porque realmente ellos van a hacer que tenga una cirugía mucho más facilitada, o sea, menor espacio entre los arcos, menos instrumental, que eso va a ser de acuerdo al cirujano dentista, menor tiempo quirúrgico, claro que sí, porque nosotros no vamos a necesitar de una cirugía externa, simplemente la colocación de ese implante.
Cuando ya hablamos acerca, por ejemplo, de menor riesgo quirúrgico, el paciente no va a pasar por la necesidad de tener que hacer una perforación de la membrana del seno maxilar para poder colocar un implante. También aquecimiento durante, por ejemplo, la injertía de un oso autógeno, hacer que el paciente pase por aquel procedimiento, o también, por ejemplo, en casos cuando nosotros hacemos lateralización del nervio inferior, en casos de parestesías o en caso de hiperparestesías. Entonces, por lo tanto, va a ser un menor riesgo quirúrgico para el paciente. Y otro de los puntos importantísimos también es menor necesidad de injertos óseos. Eso va a llevar a que haya un menor tiempo de tratamiento, que muchas veces lo que el paciente busca es que el tratamiento sea menos invasivo. Lo que el paciente busca también es que el tratamiento sea menos costoso, ¿verdad? Y también lo más importante es que va a ser un menor desconforto hacia el paciente. ¿Ok? ¿Y por qué los implantes cortos a través de los diferentes años han ido mejorando? Porque realmente la macrogeometría de ellos a través de las grandes empresas ha mejorado también. ¿Y ha mejorado en qué área? Ha mejorado en la superficie del implante. ¿Por qué? Porque ellos, la superficie del implante, en este caso de los implantes cortos, actualmente esa es una superficie mucho más rugosa, lo que va a garantizar que tenga una mayor oseointegración de ese implante a comparación de una superficie lisa de los implantes convencionales que son de 13 milímetros. Este es un estudio que, por ejemplo, comparaba tanto los implantes cortos rugosos como lisos y la sobrevivencia de los implantes y la superficie usinada fue 7,4 veces mayor en los implantes usinados que en los implantes cortos. Rugosos. Entonces, realmente garantizó que la utilización de implantes cortos sea eficaz. Hablando ahora de la superficie del implante. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, otro punto importantísimo de la biomecánica de los implantes, hay que reconocer realmente que va a garantizar una interfase funcional y una interfase protésica también cuando uno habla de implante con la prótesis propiamente dicho, y también va a ser una área que nosotros tenemos que tener en cuenta también la disipación de las cargas alrededor de esos implantes también y la unión de prótesis. ¿Por qué? En el siguiente artículo que he tenido la oportunidad de trabajar este fue un artículo publicado acerca de mi maestría. Es un artículo que fue publicado a nivel nacional y a nivel internacional también, que nosotros avalamos diferentes tipos de implantes de 4, implantes de 7, 8 y 13 milímetros. Nosotros aplicábamos carga en cada uno de los implantes para comprobar cómo sería la extensión de la superficie alrededor del hueso. Y realmente los implantes cortos se comportaron como implantes convencionales, que serían los de 13 milímetros, y eso realmente garantizó o realmente reconoce que van a dar mucho mayor supervivencia a ellos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la literatura hoy se ejerce a decir que si uno utiliza implantes cortos, uno tiene que utilizarlo esplintados, quiere decir ferulizados entre ellos, en la parte posterior de la mandíbula. Por eso aquí dice, la utilización de implantes cortos son una alternativa dependiendo de la densidad ósea que el paciente va a presentar, de los hábitos parafuncionales. Obviamente en pacientes con brucismo, por ejemplo, tratar esos pacientes con brucismo. También la relación corona-implante es otro factor importantísimo. Y también son distintos parámetros que uno tiene que reconocer en el paciente para que ese paciente realmente pueda hacer la utilización de implantes cortos en este caso. Y otro punto importante, como se los mencioné, es el splintaje. Quiere decir que los implantes tienen que estar ferulizados. Un punto importantísimo que quería hablar también para ustedes es que cuando uno habla de splintaje, en caso de los implantes, en la mayoría, cuando uno quiere rehabilitar, por ejemplo, la parte posterior
Cuando uno quiere rehabilitar, por ejemplo, la parte posterior de la mandíbula, lo que se recomienda o lo que realmente recomienda la literatura es que uno pueda primero colocar un implante de mayor diámetro, en este caso, por ejemplo, un implante de 13 milímetros, el otro de 11, el otro de 10 o el otro de 8, a depender de la cantidad, pero siempre que sea un implante mayor, uno medio y otro menor. No colocar los 3 implantes de menor diámetro, sino que realmente si tú pones un implante, por ejemplo, convencional de 13, de 11 o de 10, comparado a uno de 4, la disipación de cargas va a ser mucho mejor para el paciente. Otro punto a considerar también es hoy en día lo que viene a ser el tratamiento de perimplantitis. Hoy en día la rehabilitación con implantes cortos tiene que ser bien eficaz y bien precisa. ¿Por qué? Porque los implantes cortos son implantes de 4, 5 hasta máximo 7 milímetros. Entonces, si el paciente realmente no tiene un buen aseo oral, el paciente realmente no cuida sus implantes y piensa que el implante es como un diente, el implante corto en ese caso puede comenzar a tener reabsorción ósea o inflamación de la mucosa alrededor. Si estamos hablando, por ejemplo, de inflamación simplemente de la mucosa, es mucositis perimplantaria. Si estamos diciendo, por ejemplo, que ya va a causar un defecto óseo, ya estaríamos hablando de perimplantitis. Y si estamos hablando que es un implante corto de 4 milímetros, probablemente de unos 2 a 3 años ese implante va a tener una reabsorción alrededor de él, que puede ser hasta mayor de 6, 7 milímetros, y la sobrevida de él va a ser mucho menor. Entonces, de ahí el cirujano dentista tiene que estar previo a eso, porque realmente lo más probable es que el paciente va a perder ese implante. Entonces, realmente la utilización de implantes cortos es algo que realmente es nuevo, tiene apenas 30 años, como se lo mencioné, y es algo que nosotros debemos considerar de acuerdo a qué tipo de pacientes nosotros vamos a tratar o rehabilitar también.